El día en que me quitaron las vendas de los ojos, fingí en broma estar ciega. Mi esposo y mi mejor amiga estaban al lado de mi cama, deshaciéndose en palabras de consuelo. No pasa nada si ya no puedes ver. Nos ocuparemos de ti el resto de tu vida. Pero esa misma noche, los tres terminamos en la misma cama. Ellos se acostaron de espaldas a mí. Mi mejor amiga estaba encima de mi esposo, en una situación que no dejaba lugar a dudas. Al darse cuenta de que no podía ver, sus rostros se llenaron de satisfacción y placer. Preocupada de que yo pudiera oír algo sospechoso, mi mejor amiga susurró: Jasmine, solo le estoy dando un masaje a tu esposo. El asco que sentí casi me hizo vomitar, pero me contuve. Cuando por fin terminaron, quise buscar una excusa para salir de la habitación, pero de pronto entró mi hijo de 5 años. Mamá, te extrañé mucho. Mi corazón se enterneció. Estaba a punto de abrir los brazos para abrazarlo, pero él corrió directo a los brazos de mi mejor amiga y se acurrucó a su lado. Los tres parecían una familia perfecta. Todos sonreían, pero cuando me miraban, sus rostros se torcían con desprecio. No pude soportarlo más. Salí de la habitación y marqué el número de mi abogado, pidiéndole que trajera los papeles del divorcio. Si eran tan felices como familia de tres, les daría lo que querían. Solo me preguntaba si mi mejor amiga podría mantener a ese par de aprovechados. Jasmine, no hagas caso a los sonidos. Un masaje debe ser firme, así que es normal que se escuche algo de ruido. Cuando oí la voz de Clara Merlin, me mordí el labio hasta casi sangrar, pero seguí en silencio. Solté apenas un leve y fingí estar dormida. La cama se sacudía. Los tres estábamos allí acostados. Yo, mi esposo, Tim Grant y mi mejor amiga Clara. Era el tercer día desde que me dieron de alta del hospital. Desde que les dije que había perdido la vista, Clara se había mudado a mi casa para cuidarme, lo que también incluía darle masaje a mi esposo por las noches. La ropa de ambos yacía desordenada en el piso. Estaban acurrucados en la cama, temblando bajo la sábana. La atmósfera cargada de lujuria. Uno era mi esposo y la otra mi mejor amiga. ¿No tenían miedo de que los viera? Claro que no. Creían que yo estaba ciega. Abrí los ojos en la oscuridad y una oleada de náuseas me invadió. Tuve que morderme el labio para aguantar. Ellos no sabían que yo fingía. Pensaban que no podía ver y hacían lo que les venía en gana. Por puro morbo, los tres terminábamos en la misma cama. Clara llevaba mis joyas de $1.000.000. Comía mis comidas de lujo en mi mansión. Se vestía con mi ropa de diseñador y cargaba mis bolsos. Incluso mi hijo, que siempre había sido distante conmigo, comenzó a acercarse más a Clara. Feliz, saltaba a sus brazos y la llamaba mamá en mis propios sueños. Al recordar todo esto, un jadeo repentino sonó desde la cama. Los dos habían terminado. Ya, no puedo más. Clara tembló y enseguida salió de debajo de las cobijas. Con voz melosa dijo: el masaje terminó. De espaldas a ellos, mantuve los ojos cerrados bajo la suave luz nocturna, observando en silencio cómo se vestían. Me voy a mi cuarto. Hasta mañana, Jasmine, dijo Clara. Llevaba un camisón seductor, las mejillas encendidas, mientras le hacía un gesto a Tim. Fingí estar dormida, esperando una hora antes de que Tim se levantara sigilosamente de la cama. Cuando salió de la habitación, tomé mi teléfono y vi el mensaje de mi abogado. Los papeles del divorcio están listos. Al recordar todas las escenas de estos últimos días mientras fingía estar ciega, mis ojos se llenaron de frialdad. Revisé la habitación y envié otro mensaje. Por cierto, no te olvides del acuerdo prenupcial. Quiero que Tim se quede sin nada. Y en cuanto a mi hijo, que tanto desea que Clara sea su nueva mamá, le daré el gusto. No puedo esperar a ver cómo todas las ilusiones de Clara se hacen triza. El primer día que regresé a casa, Clara y Tim decidieron darme una sorpresa. Decían que iban a cuidarme muy bien, pero ese mismo día, uno llevaba puesta mi ropa, mientras el otro metía la mano por debajo. Y eso solo en el primer día. Cuando descubrí que Tim y Clara me engañaban delante de mis narices, no les armé un escándalo. En cambio, encendí discretamente las cámaras de seguridad de la villa y fingí que todo estaba en orden, dejándoles que me cuidaran a su antojo. Pero lo que realmente rompió mi corazón fue mi hijo, Gordon. Era exactamente como Tim, con la misma mirada fría y calculadora. Noté que me sentía extrañamente cansada cada mañana. No sabía si era paranoia, pero parecía que querían que me mantuviera distraída para no notar lo que pasaba a mi alrededor. Si mamá descansa mucho, Clara podrá quedarse más tiempo aquí. Escuché a mi hijo decir alguna vez. Al oír esas palabras mientras me escondía tras la puerta, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. He estado ahí para él desde el momento en que nació, cuidándolo sin parar. Incluso sacrifiqué gran parte de mi trabajo para centrarme en él y en nuestra familia. Lo tuvo todo: juguetes caros, viajes al parque de diversiones cada vez que podía, la mejor ropa y comida. Incluso cuando hacía berrinches, yo lo manejaba con paciencia. Nunca se me pasó por la cabeza hacerle daño, ni cuando me mordía hasta hacerme sangrar. Pero ahora, mamá, bebe un poco de leche, te hará sentir mejor. Él estaba ahí, con ese vaso de leche drogada, tan entusiasmado, apurándome a que bebiera. Sentí náuseas, pero lo disimulé. Fingí no darme cuenta. Tomé un sorbo y seguí la corriente. Luego, Gordon se fue, dando saltitos, sin olvidar decirme: date prisa, mamá. En ese instante, todo cambió. Ese niño, mi propio hijo, siempre se mostró frío conmigo. Incluso después de que perdí la vista, me hacía pequeñas bromas pesadas, como cambiar mis cosas de lugar o poner objetos que me lastimaban al tocarlos. Cada vez que lo regañaba, Tim siempre decía: es solo un niño, no sabe lo que hace. Pero de verdad era así. La mirada de Gordon era fría, mucho más madura de lo que uno esperaría en un niño. No entendía por qué había tanta distancia entre nosotros. Comencé a sentir que no lo conocía realmente. Escupí la leche y lo vi, en la grabación de seguridad, saltando feliz a los brazos de Tim y Clara. Los tres lucían tan contentos que me helaron la sangre. Sus sonrisas eran como un puñal en mi corazón. Pero lo que más me desgarró fue lo que decían: ella no es más que una ciega. No importa si desaparece de una vez. Si no fuera por su dinero, nunca me habría casado con ella. A partir de ahora, nosotros somos la familia. Esta es nuestra casa. Incluso Gordon te llama mamá. La expresión de triunfo en sus caras dolía más de lo que puedo explicar. Envié el video a mi abogado. Cuando Clara mencionó que quería la casa, no pude evitar soltar una risa amarga. Estaba tan atrapada en las promesas de Tim, soñando con una vida de lujos, sin darse cuenta de que Tim no era más que un mantenido. Esta casa es de mi familia. Casi podía imaginar su reacción al enterarse de la verdad. Jasmine, la cena está lista. Mientras Clara me ayudaba a sentarme a la mesa, vi a Tim y a Gordon comiendo bistec y langosta, masticando con la boca abierta, la grasa goteando de sus labios. Delante de mí había varios platos de verduras. Clara y Tim habían abierto una botella de vino caro y la ostentaban ante mis narices. ¡Ay! Se me cayó un poco de vino. Huele muy fuerte a alcohol. Clara fingía una amabilidad exagerada mientras me servía un plato diferente al de ellos. El doctor dijo que necesitas algo ligero, así que hice estos platos para ti. ¿Vegetariana? En la mesa había langosta, bistec y sopa de pollo, pero me decía que esto era una comida vegetariana. Gordon, como si yo ya no contara, masticaba ruidosamente y deliberadamente daba grandes mordiscos al bistec. Se metía la langosta en la boca y balbuceaba: mamá, mírame, ya puedo comer brócoli yo solito. Mientras lo hacía, se llenaba la boca con langosta. Tim se rió, intercambió una mirada satisfecha con Clara y sonrió con orgullo. Nuestro hijo es genial, ¿verdad? Podía estar ciega, pero mi olfato seguía intacto. Apreté los puños debajo de la mesa y sentí la mirada de Clara sobre mí. Parecía un poco confundida. Jasmine, ¿de verdad estás ciega? Me estremecí. El corazón me dio un vuelco al notar su mirada fija y la sospecha en su voz. Tal vez se dio cuenta de algo, pero no importaba. Me recobré enseguida y de pronto le tomé la muñeca. Ella se sobresaltó e intentó soltarse de inmediato. ¿Qué? Me adelanté a su pregunta. Clara, ¿por qué huelo carne de res y sopa de pollo? ¿No la servirías en mi plato?
Clara se quedó congelada un segundo. Sus cejas se relajaron y luego sonrió. Te equivocas, Jasmine. Tal vez sea el olor de la casa de al lado. Tomó mi cuenco y empezó a revolverlo, pero vi cómo ella revolvía la comida con una expresión que dejaba claro su desprecio. Después cogió un pedazo de verdura y se dispuso a dármelo en la boca. Come, Jasmine, se te va a enfriar. Tim y Gordon observaban con una mezcla de arrogancia y desdén. Nadie intervenía para detenerla. Respiré hondo, giré la cabeza y esquivé su mano. Uf, Clara, huele horrible. ¿Está podrida esta verdura? Mejor tírala. No vale la pena comerla. El tenedor cayó al suelo y Clara apretó la mandíbula. Está bien, murmuró entre dientes. Al ver la decepción pintada en los rostros de Tim y Gordon, la última esperanza que me quedaba se desvaneció. De verdad estaba ciega. Me había involucrado con un canalla y ahora veía que mi relación con mi hijo estaba más fracturada de lo que imaginaba. Por suerte, aún quedaba un camino para mí. La cena transcurrió tensa y embarazosa. Al día siguiente, cuando Gordon se fue a la escuela, Tim y Clara hicieron su jugada. Clara, cubierta de perfume y con la menor cantidad de tela posible, salió tomada de la mano de Tim. Ay, Gordon tiene una actividad en el colegio, entonces así que iré con Tim a acompañarlo. Es tan lindo, ¿verdad? Ya te contaré a la vuelta. La mano de Tim descansaba en el trasero de Clara mientras la apuraba para que no llegaran tarde. Sus sonrisas eran tan ofensivas que dolía verlas. Sin darme oportunidad a decir nada, salieron apresurados. Cuando se fueron, me levanté del sofá y pisé la ropa que Clara había dejado tirada. Mi mente iba a 1000 por hora. Envié un mensaje y esperé junto a la puerta. Ya no aguantaba más. Hoy mismo los echaría de esta villa para siempre. Pocos minutos después, alguien llamó. Un grupo de hombres apareció y detrás venía mi abogado. No pude evitar sonreír. Hice una seña con la mano para que entraran. Llévense todo de la habitación del segundo piso, del cuarto del niño, del vestidor. Todo lo que pertenezca a los hombres o al niño, tírenlo afuera. Ah, y no se olviden del cuarto de invitados. Vacíen también esa habitación. Guarden las cosas de valor. Esas me las robaron a mí. El sonido de los muebles moviéndose retumbó por toda la casa y yo, frotándome la barbilla, di la última orden. Y necesito cerraduras nuevas. Que no vuelvan a entrar esos tres. El sonido de los muebles arrastrándose por toda la casa era casi una música para mis oídos. Observaba, de pie junto a la puerta principal, mientras los hombres contratados por mi abogado sacaban cada objeto que no me pertenecía. Las maletas de Tim, la ropa de Gordon, los pequeños adornos que Clara había traído para alegrar la casa, todo arrojado al jardín delantero sin la menor ceremonia. Cuando la última caja cayó al suelo con un golpe seco, respiré hondo. ¿Que cambien las cerraduras? Ordené, mi voz tan firme como nunca antes. Uno de los hombres asintió y desapareció por el pasillo. Me quedé allí unos minutos más, escuchando el eco del silencio en mi casa vacía. Por primera vez en semanas, no había susurros falsos ni risas que me helaran la sangre. Estaba sola y me sentía libre. Fui hasta la sala, pasando por el sofá donde, días atrás, Clara había dejado su ropa esparcida como si la casa le perteneciera. Ahora, ese mismo espacio parecía más amplio, más luminoso. Me dejé caer en el sillón y tomé el teléfono. Todo salió como planeamos. La voz de mi abogado, Samuel, sonaba tranquila al otro lado de la línea. Perfectamente, respondí. Pero esto recién empieza. Quiero que te asegures de que Tim no pueda acceder a nada de lo que me pertenece. El acuerdo prenupcial está sólido. Tim no tiene derecho a un centavo. Colgué sin decir más. No era suficiente que Tim no obtuviera nada. Quería que sintiera la misma impotencia que yo sentí cada vez que fingí estar ciega mientras él y Clara me traicionaban en mi propia cama. Quería verlos caer, lentamente, sin escapatoria. Fui hasta la oficina en el segundo piso y encendí la computadora. Revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad que había instalado en secreto. Cada beso robado, cada mirada cómplice entre ellos, todo estaba ahí. Seleccioné los clips más incriminadores y los guardé en una carpeta especial. Mientras lo hacía, una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. No solo iba a destruir su relación conmigo, sino también su reputación. Tenía amigos en todas partes y no dudaría en usar cada contacto para asegurarme de que Tim y Clara no pudieran rehacer sus vidas sin que su pasado los persiguiera. Un sonido en la puerta me hizo levantar la vista. Era el cerrajero que había terminado su trabajo. Asentí con gratitud y, una vez que se fue, me acerqué a la puerta principal. La abrí lentamente, dejando que el aire fresco de la tarde acariciara mi rostro. Allí estaban, Tim y Clara, de pie en la acera, con el rostro descompuesto al ver sus pertenencias esparcidas por el césped. Gordon estaba a su lado, con una expresión confundida, sin entender del todo qué estaba pasando. ¿Qué demonios es esto, Jasmine?, gritó Tim, su voz cargada de furia. Apoyé el marco de la puerta con calma. Lo que ves es exactamente lo que mereces. Clara intentó acercarse, pero la detuve con una mirada fría. Ni un paso más. Esta ya no es tu casa. Nunca lo fue. No puedes hacer esto. Tim dio un paso adelante, pero se detuvo cuando señalé la cerradura nueva. Ya lo hice. Y si intentas algo, tengo suficientes pruebas para enviarte directo a la cárcel. El rostro de Tim palideció. Clara lo miró, buscando apoyo, pero él estaba demasiado ocupado asimilando la realidad. Gordon, en cambio, dio un paso hacia mí, con sus pequeños ojos llenos de confusión. Mamá, ¿por qué? Sentí un nudo en el pecho, pero no dejé que mi voz temblara. Tú también hiciste tu elección, Gordon. Cerré la puerta suavemente, dejando a los tres al otro lado. Me quedé allí un momento, escuchando los gritos ahogados de Tim y Clara, y el llanto de Gordon que se desvanecía mientras se alejaban. Esa noche, dormí sola por primera vez en mucho tiempo, y, contra todo pronóstico, dormí en paz. La mañana siguiente amaneció con una calma casi irreal. El silencio en la casa era tan absoluto que podía oír el tic-tac del reloj en la pared de la sala. Me levanté temprano, sin la pesadez en el pecho que había sentido durante semana. Por primera vez en mucho tiempo, no había necesidad de fingir. Preparé una taza de café fuerte, y me senté en la terraza trasera, mirando el jardín que antes había sido escenario de juegos con Gordon. Ahora, las flores bien cuidadas parecían burlarse de la imagen perfecta que había intentado mantener. Todo había sido una fachada. Mientras bebía el café, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Samuel. Los documentos ya fueron entregados. Tim está oficialmente bloqueado de todas las cuentas conjuntas. Clara también ha sido notificada sobre el proceso legal por el uso indebido de tus bienes. Nos vemos en la reunión de la tarde para planificar los siguientes pasos. No pude evitar sonreír. Las cosas se estaban moviendo más rápido de lo que esperaba. Terminé el café y me preparé para el día. Hoy no solo iba a cerrar las puertas físicas de mi casa, también iba a cerrar las puertas de sus vidas. A las 3 de la tarde, llegué a la oficina de Samuel. El edificio era elegante, con paredes de vidrio que dejaban entrar la luz natural. Samuel me esperaba en la sala de reuniones, con una carpeta gruesa sobre la mesa. Jasmine, tienes todo el control ahora, dijo sin rodeos. Tim no puede acceder a nada que esté a tu nombre. Las cuentas están bloqueadas y hemos congelado cualquier intento de mover fondos. Clara está en problemas más graves. Las joyas que tomó de ti tienen un valor que supera los límites legales para considerarlo solo un malentendido. Asentí, sintiendo una satisfacción fría. No quiero solo arruinarlos económicamente, Samuel. Quiero que sientan lo que yo sentí. Quiero que no puedan caminar por esta ciudad sin que todos sepan quiénes son en realidad. Samuel levantó una ceja, pero no dijo nada. En lugar de eso, deslizó un sobre hacia mí. Aquí tienes los papeles del divorcio. Solo necesitas firmar. Y respecto a tu hijo, sentí un nudo en la garganta. No hablaremos de eso ahora, corté con firmeza. Gordon tomó su decisión. Ahora debe vivir con las consecuencias. Samuel asintió y cambió de tema. También he hablado con algunos contactos. Tim tiene problemas financieros que ni siquiera Clara conoce. Está endeudado hasta el cuello. Si empujamos un poco más, perderá más que esta casa. Una chispa de satisfacción recorrió mi pecho. Perfecto. Empieza a empujar. La reunión terminó rápidamente. Samuel era eficiente, y yo sabía exactamente lo que quería. Al salir de la oficina, sentí una
extraña mezcla de libertad y vacío. Había esperado tanto este momento, pero ahora que estaba aquí, no sabía cómo llenarlo. De camino a casa, pasé por un parque donde solíamos llevar a Gordon cuando era pequeño. Lo vi claro en mi mente, sus risas, sus pequeñas manos agarrando las mías mientras corría hacia los columpios. Pero esas imágenes parecían pertenecer a otra vida, una que ya no era mía. Cuando llegué a casa, encontré un sobre en la puerta. Lo recogí con desconfianza, pero reconocí la letra de inmediato. Era de Tim. Jasmine, no tienes que hacer esto. Estás destruyendo no solo mi vida, sino la de Gordon. Él necesita a su madre. No dejes que este rencor te ciegue más de lo que ya estás. Podemos arreglar esto. Habla conmigo, Tim. Arrugué el papel entre mis dedos y lo arrojé a la basura sin pensarlo dos veces. No iba a caer en sus juegos otra vez. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me quedé mirando el techo, preguntándome cuánto más podría soportar este juego de venganza. Pero no era momento de dudas. Ellos comenzaron esta guerra. Yo la terminaría. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Cada mañana me despertaba esperando sentir algún tipo de alivio, pero en su lugar, un vacío sordo ocupaba el espacio donde alguna vez estuvo el amor por mi familia. Tim y Clara estaban fuera de mi vida, pero la herida que más dolía no era su traición, era la de Gordon. No había vuelto a saber nada de ellos hasta que, una tarde, el timbre sonó. Miré por la cámara de seguridad y, para mi sorpresa, era Gordon, solo, con una mochila colgando de uno de sus hombros. Su carita estaba seria, pero sus ojos, esos ojos me atravesaron. Abrí la puerta sin decir una palabra. Él me miró fijamente, como si estuviera buscando algo en mi rostro, alguna señal de que todavía era su madre. Mamá, su voz era un susurro. ¿Puedo entrar? Por un instante, quise abrazarlo, sentir sus brazos pequeños rodeándome como antes, pero me contuve. Asentí y me hice a un lado, dejándolo pasar. Cerré la puerta detrás de él y, durante unos segundos, el silencio fue insoportable. ¿Dónde están tu papá y Clara?, pregunté sin rodeos. Gordon bajó la cabeza, jugando con la cremallera de su chaqueta. Ellos están en un hotel. Papá dijo que volveríamos pronto, pero, no sé, Clara llora mucho, y papá grita todo el tiempo. Sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que mi voz temblara. ¿Y qué haces aquí? Gordon levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero no derramaba lágrimas. Era como si supiera que las lágrimas no serían suficientes esta vez. Quiero volver a casa. Mamá, sus palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Este era el mismo niño que había corrido a los brazos de Clara, que había aceptado su cariño mientras yo fingía estar ciega, soportando cada traición en silencio. ¿Cómo podía simplemente volver como si nada hubiera pasado? No es tan simple. Gordon, mi voz era dura, incluso para mis propios oídos. No puedes elegir a alguien más sobre tu madre y luego regresar cuando las cosas no salen como esperabas. Gordon apretó los labios, su pequeño cuerpo temblando. No sabía, mamá. Pensé que Clara era buena. Ella me dijo que te estaba ayudando, que tú estabas enferma. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Clara había jugado con la inocencia de mi hijo, manipulándolo para que me viera como una carga. Pero por más que quisiera culpar solo a ella, no podía ignorar que Gordon había tomado decisiones. Tal vez influenciado, sí, pero eligió. ¿Y ahora qué quieres de mí?, pregunté, cruzando los brazos. Gordon dio un paso hacia mí, su voz temblorosa. Quiero que me perdones. No quiero quedarme con ellos. Papá, él no me escucha. Y Clara, ella no es como tú. Yo te extraño. Esas últimas palabras casi derriban mis defensas, pero no podía rendirme tan fácilmente. No después de todo lo que había pasado. Escucha, Gordon. Me agaché para estar a su nivel, mirándolo a los ojos. No es suficiente con decir que lo sientes. Si quieres volver a ser parte de esta familia, tendrás que demostrarlo. La confianza se rompe fácil, pero cuesta mucho volver a construirla. Gordon asintió rápidamente, las lágrimas empezando a rodar por sus mejillas. Haré lo que sea, mamá. Lo que sea. Me quedé allí, mirándolo, sintiendo una mezcla de dolor y esperanza. Quizás había una oportunidad para nosotros, pero iba a ser un camino largo y difícil. Muy bien. Me levanté y señalé hacia las escaleras. Tu cuarto sigue donde siempre estuvo, pero no esperes que todo vuelva a ser como antes de la noche a la mañana. Gordon subió las escaleras en silencio, y yo me quedé en la sala, mirando la puerta cerrada. Había ganado la batalla contra Tim y Clara, pero la guerra dentro de mi corazón apenas comenzaba. El regreso de Gordon trajo una calma tensa a la casa. Aunque su presencia llenaba los pasillos vacíos, la distancia entre nosotros era palpable. Sus pasos eran suaves, casi como si temiera molestarme. Yo también caminaba sobre una cuerda floja, debatiéndome entre el instinto de abrazarlo y el recuerdo de su traición. Ambos éramos extraños en nuestra propia casa, pero mientras la relación con mi hijo comenzaba a sanar lentamente, mi plan contra Tim y Clara seguía en marcha. Una mañana, mientras revisaba mis correos, encontré uno de Samuel. Solo el asunto ya me sacó una sonrisa. Confirmado. Tim está acabado. Abrí el correo con curiosidad. Samuel había hecho su parte mejor de lo que esperaba. No solo había bloqueado las cuentas y congelado los fondos, también había descubierto que Tim tenía deudas enormes con prestamistas locales, dinero que él había intentado ocultar. Pero ahora, sin acceso a mis recursos, no tenía cómo pagarlo. No pude evitar imaginar su rostro al recibir las notificaciones del banco. La rabia, la desesperación. Era casi poético, pero Samuel no había terminado. Hablé con algunos de nuestros contactos. Tim ha sido despedido de su trabajo. Su reputación en el sector está destruida gracias a las pruebas que proporcionaste. Nadie quiere trabajar con alguien que engañó a su esposa ciega mientras vivía a su costa. Me reí en voz baja, saboreando cada palabra. Tim había apostado todo, y ahora no tenía nada. Pero el golpe final estaba por venir. Samuel y yo habíamos planeado algo más. Había invertido en una propiedad que Tim intentaba comprar en secreto, usando los últimos ahorros que le quedaban. Sin que él lo supiera, yo compré la propiedad antes de que él pudiera hacerlo, dejándolo sin hogar y sin inversión. El teléfono sonó. Era Samuel. Tenemos noticias frescas. Su voz sonaba satisfecha. Tim intentó negociar con los prestamistas usando la casa que planeaba comprar, pero cuando descubrieron que la propiedad ahora está a tu nombre, perdió su última carta. ¿Y ahora qué?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ahora, lo buscan. Y no de forma amistosa. Colgué, sintiendo una satisfacción fría recorrerme. No era solo la venganza lo que me impulsaba. Era el hecho de que Tim finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Pero no pasó mucho tiempo antes de que esa satisfacción se viera interrumpida. Esa tarde, mientras preparaba la cena, escuché el timbre. Miré por la cámara, y para mi sorpresa, era Tim. Su apariencia era un desastre. Barba descuidada, ojeras profundas y la ropa arrugada como si hubiera dormido en la calle. Gordon bajó corriendo las escaleras, atraído por el sonido. ¿Quién es, mamá? Mi corazón latía con fuerza. No quería que Gordon lo viera. No ahora. Sube a tu habitación, Gordon, dije con firmeza. ¿Es papá? Su voz tembló. Sube. Gordon dudó, pero obedeció. Solo cuando escuché la puerta de su cuarto cerrarse, abrí la puerta principal. Tim me miró, con una mezcla de desesperación y rabia. Jasmine, tenemos que hablar. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos. No tenemos nada de qué hablar, Tim. Él dio un paso adelante, pero yo no me moví. Por favor, no puedo más. Clara me dejó. Se llevó lo poco que me quedaba. No tengo a dónde ir. Su voz temblorosa no me conmovió. Durante semanas, había fingido ser ciega mientras él y Clara se reían de mí en mi propia casa. Ahora verlo suplicar era casi poético. Y no lo tendrás, respondí con frialdad. Esta ya no es tu casa, Tim. Ni tú ni Clara tienen cabida en mi vida. Y Gordon, su voz se volvió más aguda. Él es mi hijo. La furia burbujeó en mi interior. Gordon ya no necesita a alguien como tú en su vida. Se dio cuenta de quién eres realmente. Y yo también. Tim abrió la boca para decir algo más, pero cerré la puerta en su cara antes de que pudiera hacerlo. Me apoyé contra la madera, respirando hondo. La batalla había terminado, pero la guerra interna que libraba todos
todos los días apenas comenzaba. Esa noche, cuando Gordon bajó para cenar, sus ojos buscaron respuestas en los míos. Pero solo le dije una cosa. Estamos bien, Gordon. Ya no tienes que preocuparte por él. Y por primera vez en mucho tiempo, vi un destello de alivio en su mirada. Con Tim fuera de juego, solo quedaba una pieza más en el tablero. Clara, si pensaba que podía escapar de las consecuencias, estaba terriblemente equivocada. Ella había sido la chispa que encendió todo este desastre, y no iba a permitir que saliera ilesa. Una semana después del encuentro con Tim, Samuel me llamó temprano por la mañana. Su tono, como siempre, era profesional, pero había un matiz de satisfacción en su voz. Tenemos a Clara. Me detuve en seco, el corazón latiendo más rápido. ¿Qué quieres decir? Intentó vender las joyas que te robó. Estúpidamente, fue a una joyería de lujo que tiene vínculos con uno de mis clientes. Reconocieron las piezas de inmediato. La policía ya está involucrada. Me apoyé en la encimera, sintiendo una mezcla de alivio y expectativa. ¿La arrestaron? Aún no, pero es cuestión de tiempo. Solo necesitan tu declaración formal para cerrar el caso. Colgué con una sonrisa. La ironía era deliciosa. Clara, la mujer que había usado mis propias pertenencias para jugar a ser la reina de mi casa, ahora sería destruida por las mismas joyas que tanto adoraba. Ese mismo día, fui a la comisaría para hacer la declaración. Mientras describía los eventos, los oficiales asentían, tomando nota de cada detalle. Les mostré las grabaciones de seguridad. Clara entrando y saliendo de mi casa con mis cosas, usando mis bolsos, luciendo mis collares. Las pruebas eran irrefutables. Cuando terminé, el oficial principal me miró con una mezcla de asombro y respeto. Con esto, no hay forma de que pueda librarse. Será acusada de apropiación indebida y fraude. Salí de la comisaría sintiéndome más ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima. Pero la verdadera satisfacción llegó unos días después, cuando recibí una notificación en mi teléfono. Clara Merling, arrestada por robo y fraude. No pude evitar buscar su nombre en las redes sociales. Allí estaba su rostro, en todas partes. La sonrisa arrogante que solía mostrar en mi casa, ahora reemplazada por una expresión de pura desesperación en la foto de su arresto. Pero lo que más me impactó fue el mensaje que recibí esa misma noche. Era un número desconocido, pero el contenido era inconfundible. Jasmine, por favor, no sé qué hacer. Están diciendo que podría ir a la cárcel por año. No fue mi intención, solo quería ayudarte. Y las cosas se salieron de control. Tim me dejó. Estoy sola. Por favor, hablemos. Me quedé mirando la pantalla durante unos minutos, procesando cada palabra. ¿Ayudarme? La audacia de Clara no conocía límite. Ella había destruido mi familia. Había usado a mi hijo contra mí. Y ahora quería mi compasión. Borré el mensaje sin responder. Pero el universo tenía su propio sentido del humor, porque al día siguiente, mientras hacía compras en el supermercado, la vi. Clara, saliendo apresuradamente de una tienda cercana, su rostro pálido y los ojos hinchados. Por un momento, nuestros ojos se encontraron. Ella se detuvo, como si el tiempo se hubiera congelado. Luego, sin decir una palabra, bajó la mirada y apresuró el paso, desapareciendo entre la multitud. Me quedé allí, observando su figura encogida alejarse. No sentí lástima, no sentí odio, solo indiferencia. Había ganado. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a Gordon en la sala, leyendo uno de sus libros. Me senté a su lado, y por primera vez en semanas, él no se apartó. ¿Cómo fue tu día, mamá?, preguntó, con una voz suave. Lo miré, sintiendo un calor extraño en el pecho. Fue un buen día, Gordon. Un muy buen día. La casa, que antes había sido un campo de batalla silencioso, comenzaba a sentirse como un hogar de nuevo. El vacío en los pasillos se llenaba poco a poco con los sonidos familiares de la vida cotidiana, el murmullo del televisor en el fondo, los pasos suaves de Gordon moviéndose entre las habitaciones y el ocasional sonido de risas, aunque estas aún eran escasas. Pero el cambio más notable no estaba en el ambiente, sino en Gordon. Una tarde, lo encontré en el estudio, hojeando un álbum de fotos que había guardado hacía años. Las imágenes de cumpleaños, vacaciones en la playa y tardes en el parque parecían pertenecer a otra vida, una donde éramos una familia feliz, o al menos lo que yo creía que era felicidad. Me detuve en la puerta, observándolo en silencio. No se había dado cuenta de mi presencia. Pasaba sus dedos por una foto donde él, de apenas 3 años, estaba sobre mis hombros, riendo mientras yo lo sostenía con fuerza. Finalmente, habló sin levantar la vista. ¿Por qué no nos damos cuenta de las cosas importantes hasta que es tarde? Su voz, aunque suave, llevaba el peso de alguien que había visto más de lo que debería a su edad. Entré en la habitación y me senté a su lado en el sofá. A veces, empecé, eligiendo mis palabras con cuidado. Necesitamos perder algo para entender su verdadero valor. Gordon cerró el álbum y se quedó mirándolo sobre sus piernas. ¿Me odias, mamá? La pregunta me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Durante semanas había convivido con la ira, la traición y el dolor, pero escuchar esas palabras salir de su boca me hizo darme cuenta de que no era odio lo que sentía, era pena. Pena por lo que habíamos perdido, por lo que él había sido arrastrado a hacer. No te odio, Gordon, dije finalmente, mi voz firme pero suave. Pero me heriste, mucho. Él asintió, sus ojos llenándose de lágrimas que no se atrevía a dejar caer. No sabía lo que hacía. Clara, papá, me dijeron que estabas enferma, que necesitabas descansar. No entendía por qué estabas tan diferente. ¿Por qué parecía que ya no querías estar conmigo? Tragué saliva, sintiendo cómo las barreras que había construido empezaban a desmoronarse. Ellos jugaron contigo, gordo. Te usaron para herirme, pero sé que eres más fuerte que eso. Él me miró entonces, con una mezcla de esperanza y temor. ¿Puedo demostrarte que puedo ser mejor? Sentí que el nudo en mi garganta se aflojaba. No respondí con palabras. En su lugar, extendí la mano y acaricié su cabello, algo que no había hecho en semanas. Fue un gesto simple, pero en ese momento significó todo. A partir de ese día, las cosas comenzaron a cambiar entre nosotros. No fue de la noche a la mañana. La confianza, una vez rota, toma tiempo para reconstruirse. Pero Gordon se esforzaba, ayudaba en la casa, hacía sus tareas sin que yo tuviera que pedirlo. Y lo más importante, comenzó a hablar conmigo de nuevo, sobre la escuela, sus amigos, incluso sus miedos. Un día, mientras cenábamos, me miró con seriedad. Mamá, ¿puedes venir a la reunión de padres en la escuela la próxima semana? La pregunta me tomó por sorpresa. Durante el último año, esas reuniones habían sido terreno de Tim. Yo había dejado que él tomara ese rol mientras me enfocaba en otras cosas que ahora parecían insignificantes. Claro que sí, Gordon, respondí, y vi cómo sus hombros se relajaban al escuchar mi respuesta. Esa noche, mientras él dormía, me encontré en la sala, pensando en todo lo que habíamos pasado. La venganza contra Tim y Clara había sido satisfactoria, sí, pero no era eso lo que llenaba el vacío en mi corazón. Era esto, la oportunidad de reconstruir mi relación con mi hijo, de encontrar un camino de vuelta el uno al otro. La vida nos había golpeado fuerte, pero todavía estábamos aquí, juntos, y eso era un comienzo. Con la relación con Gordon comenzando a sanar, sentí que era momento de reconstruirme a mí misma. Durante años, había vivido para mi familia, sacrificando mis propios sueños y deseos en nombre de una felicidad que, al final, resultó ser una mentira. Ahora, con Tim y Clara fuera de mi vida, y Gordon encontrando su camino de regreso a mí, era hora de enfocarme en algo que había olvidado hace mucho tiempo, yo misma. Empecé por pequeñas cosas. Volví a mi rutina matutina de ejercicios, algo que había abandonado cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. Retomé mi trabajo como consultora financiera, una carrera que había dejado en pausa para dedicarme a ser la esposa perfecta. Pero más allá de eso, comencé a explorar nuevos espacios. Me inscribí en un grupo local de apoyo para madres solteras, más por curiosidad que por necesidad. No sabía que esa decisión cambiaría mi vida. La primera reunión fue incómoda. Estaba llena de extraños, cada uno con su propio equipaje emocional. Algunas compartían historias de divorcios dolorosos, otras hablaban de la crianza en soledad, y algunas, simplemente, buscaban compañía.
No planeaba compartir mucho, pero cuando me tocó hablar, las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba. Soy Jasmine, empecé, mi voz firme. Me divorcié hace poco. Mi exmarido me traicionó con mi mejor amiga, y mi hijo estuvo atrapado en medio de todo eso. No fue fácil, pero estoy aquí para aprender a vivir de nuevo, para encontrar algo más allá del dolor. Las miradas de comprensión y los asentimientos silenciosos me dieron una sensación de pertenencia que no sabía que necesitaba. Fue en esa primera reunión donde conocí a Alejandro. Era un hombre alto, de cabello oscuro salpicado de canas, y una sonrisa que, aunque discreta, parecía esconder una historia tan complicada como la mía. No hablaba mucho durante las reuniones, pero cuando lo hacía, sus palabras eran medidas y llenas de una calma que me intrigaba. Después de varias sesiones, nos encontramos casualmente en la salida. Fue él quien rompió el hielo. Tu historia, dijo, con una voz suave pero firme, es fuerte. No todos tienen el coraje de enfrentar algo así y seguir adelante. Me encogí de hombros, sin saber cómo responder. No creo que sea cuestión de coraje, respondí. Es cuestión de no tener otra opción. O avanzas, o te quedas atrapada. Él sonrió, como si entendiera exactamente lo que quería decir. ¿Te gustaría tomar un café alguna vez? Preguntó, con una naturalidad que me desarmó. Por un momento, dudé. No había pensado en salir con nadie. El amor no estaba en mi lista de prioridades, pero había algo en su presencia tranquila que me hizo sentir. Sí, me gustaría. Nuestra primera salida fue sencilla. Un café en una librería local, rodeados del olor a papel y tinta. Hablamos de todo y de nada, de nuestros trabajos, de nuestros hijos, de nuestras películas favoritas. Alejandro era fácil de hablar, y antes de darme cuenta, me encontraba riendo, algo que no había hecho sinceramente en mucho tiempo. Las semanas pasaron, y nuestras salidas se volvieron más frecuentes. No había prisa, no había presiones, solo dos personas que compartían el peso de sus pasados mientras exploraban la posibilidad de un futuro diferente. Gordon notó el cambio. Una noche, mientras cenábamos, me miró con una sonrisa traviesa. ¿Tienes un nuevo amigo, mamá? Me atraganté con el agua y lo miré, tratando de mantener la compostura. ¿Qué te hace pensar eso? Él se encogió de hombros, aún sonriendo. Te ves más feliz, y escuché que alguien llamado Alejandro te llamó el otro día. Me reí, sacudiendo la cabeza. Sí, es un amigo, pero por ahora, solo eso. Gordon asintió, pero había una chispa en sus ojos que no podía ignorar. Verme feliz parecía hacerlo feliz a él también, y eso era más de lo que podría haber pedido. Una tarde, después de una de nuestras salidas, Alejandro me acompañó hasta la puerta de mi casa. Nos detuvimos en el umbral, el aire fresco de la noche llenando el espacio entre nosotros. No tienes idea de lo bien que se siente verte reír, dijo, su voz baja y sincera. Sentí un calor en las mejillas que no tenía nada que ver con el clima. No sabía cuánto lo necesitaba hasta ahora, admití. Nos quedamos allí por un momento, el silencio cómodo entre nosotros. No hubo besos apresurados ni declaraciones dramáticas, solo una conexión tranquila, el tipo que se construye lentamente, ladrillo por ladrillo. Cuando finalmente entré en casa, Gordon me estaba esperando en la sala, con una ceja levantada. ¿Y bien? Preguntó, con una sonrisa traviesa. Negué con la cabeza, riendo. Eres imposible. Pero en el fondo, su curiosidad reflejaba algo más profundo. Estábamos encontrando nuestro camino de regreso a la felicidad, de una manera que nunca había esperado. Y por primera vez en mucho tiempo, pensé que tal vez, solo tal vez, el futuro podía ser brillante. La vida empezaba a sentirse normal de nuevo. No la normalidad forzada y superficial que había tenido durante mi matrimonio con Tim, sino una nueva normalidad, construida sobre la honestidad, el crecimiento y, sorprendentemente, la esperanza. Gordon y yo estábamos más unidos que nunca. Y Alejandro se había convertido en una parte constante de nuestras vidas. Pero justo cuando crees que todo está bajo control, el pasado encuentra la manera de llamar a la puerta. Era un sábado por la mañana cuando ocurrió. Gordon y yo estábamos en la cocina preparando el desayuno. Bueno, él estaba más bien desordenando mientras intentaba hacer panqueques, cuando el timbre sonó. No esperaba visitas, y algo en el sonido me puso tensa. Miré por la cámara de seguridad, y mi estómago se hundió. Tim parecía aún más deteriorado que la última vez que lo vi. Su cabello estaba desordenado, sus ropas arrugadas, y había una desesperación en su mirada que no se podía ignorar. No era el hombre que una vez amé. Era una sombra de sí mismo. Gordon, al ver mi expresión, se detuvo. ¿Quién es, mamá? No quería mentirle. Habíamos llegado demasiado lejos para volver a las medias verdades. Es tu padre. Gordon se quedó quieto por un momento. Luego, para mi sorpresa, se dirigió a la puerta antes de que pudiera detenerlo. Dudé por un segundo, pero sabía que no podía protegerlo de esto para siempre. Él también necesitaba cerrar su propio capítulo. Abrí la puerta con Gordon a mi lado. Tim nos miró, sus ojos moviéndose rápidamente entre nosotros. Jasmine, Gordon, su voz era áspera, como si no hubiera hablado en días. Necesito hablar. Mantuve la puerta entreabierta, bloqueando la entrada con mi cuerpo. No tienes nada que decirme, Tim. Y Gordon no necesita oír más mentiras. Pero Tim no estaba allí por mí. Miró directamente a nuestro hijo, con una intensidad que me puso nerviosa. Gordon, hijo, vine por ti. No quiero que pienses que te abandoné. Gordon lo miró en silencio, su expresión serena pero firme. La transformación en él desde la última vez que Tim lo había visto era palpable. Ya no era el niño confundido que había corrido a los brazos de Clara. Era un joven que había aprendido la verdad. No me abandonaste, papá, dijo finalmente. Me mostraste quién eres, y eso fue suficiente. Las palabras de Gordon fueron como una bofetada. Tim retrocedió, como si no esperara ese tipo de respuesta. Por un momento, pensé que insistiría, que intentaría alguna táctica emocional para manipularnos. Pero lo que dijo a continuación me sorprendió. No me queda nada. Su voz se quebró. Clara me dejó. Estoy endeudado hasta el cuello. Y ahora, ni siquiera tengo a mi hijo. Había una súplica en sus palabras, pero no era por amor. Era la desesperación de un hombre que había perdido todo su control. Eso fue tu elección, papá. Gordon respondió con calma, sin rastro de odio en su voz. Mamá y yo estamos bien sin ti. Tim me miró una última vez, buscando algo en mi rostro. Compasión, arrepentimiento, tal vez una chispa del amor que alguna vez compartimos. Pero no encontró nada, solo indiferencia. Sin decir una palabra más, cerré la puerta en su cara. Me quedé allí, con la mano en la perilla, sintiendo el peso del momento. Gordon puso su mano en mi hombro. Estoy bien, mamá, dijo, y supe que era cierto. Esa noche, mientras cenábamos, Gordon rompió el silencio. ¿Crees que papá volverá? Suspiré, dejando el tenedor en el plato. Quizás, pero eso ya no importa. Lo enfrentamos juntos, y así fue. La sombra de Tim había intentado volver, pero esta vez no tenía poder sobre nosotros. Unos días después, mientras estaba en una cafetería esperando a Alejandro, recibí una llamada de un número desconocido. Por curiosidad, contesté. Jasmine Grant, reconocí la voz de inmediato. Clara, ¿qué quieres? Mi voz fue cortante, sin paciencia para juegos. Solo quería decirte que Tim está acabado, está arruinado. Pero yo también, Jasmine, perdí todo. La amargura en su voz era palpable, pero no había ni una pizca de arrepentimiento. No me llames nunca más, respondí antes de colgar. Cuando Alejandro llegó, notó la tensión en mi rostro. ¿Todo bien? Lo miré, dejando que su presencia me tranquilizara. Había sido un día largo, pero estar con él me recordaba que el pasado ya no tenía poder sobre mí. Sí, respondí sonriendo. Todo está mejor que nunca. El encuentro con Tim había sido el cierre de un capítulo que pensé que me perseguiría para siempre. Pero sorprendentemente, en lugar de sentir la carga del pasado, me sentía liviana, como si al enfrentar finalmente la sombra que representaba, hubiera recuperado una parte de mí que creía perdida. Pero había una última conversación que necesitaba tener, una que había postergado, no por falta de tiempo, sino por miedo. Gordon. Esa noche, después de cenar, lo encontré en su habitación, sentado en el suelo con su consola de videojuegos apagada, mirando fijamente al vacío. Me senté a su lado, sin decir nada al principio. Solo compartimos
rompimos el silencio cómodo que ahora era parte de nuestra rutina. Finalmente rompí el silencio. Hoy, cuando hablaste con tu padre, empecé, midiendo mis palabras. Fui testigo de tu fortaleza, pero sé que eso no significa que no duela. Gordon no dijo nada de inmediato. Sus ojos seguían fijos en un punto invisible frente a él. Duele, admitió finalmente. Pero no por papá. Duele porque... Hizo una pausa, tomando aire. Porque sé que te fallé a ti. Sentí un nudo en la garganta. Este era el momento que había temido, pero también el que había esperado. Gordon, tomé su mano, algo que no había hecho en mucho tiempo. Todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después. Y tú has hecho más que suficiente para demostrarme que quieres enmendar las cosas. Él me miró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿De verdad me perdonas, mamá? No había duda en mi corazón. Sí, hijo, te perdono. Nos abrazamos, y esta vez no había nada forzado en ese gesto. Era real, genuino. Sentí su corazón latiendo contra el mío, y supe que habíamos encontrado el camino de regreso. Los días siguientes fueron distintos. Había una ligereza en nuestro hogar que no había sentido en años. Gordon estaba más abierto, más comunicativo, y yo finalmente me permitía disfrutar de la vida otra vez. Alejandro seguía siendo una presencia constante. Sus mensajes por la mañana, sus llamadas al final del día, y nuestras salidas espontáneas se habían convertido en algo que esperaba con ansias. Pero todavía había una barrera que no había cruzado. Aunque me sentía cómoda con él, había una parte de mí que aún dudaba, que temía volver a ser vulnerable. Una tarde, después de llevar a Gordon a la casa de un amigo, Alejandro me invitó a caminar por el parque. Acepté, disfrutando de la sencillez de su compañía. Caminamos en silencio por un rato, observando a las personas a nuestro alrededor, familias jugando, parejas riendo, niños corriendo. Finalmente, Alejandro se detuvo cerca de un banco y me miró. Jasmine, empezó, su voz tan suave como siempre. No quiero apresurarte ni presionarte, pero necesito decirte algo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no por miedo, sino por anticipación. Admiro tu fuerza, tu resiliencia. Me inspiras cada día. Y hizo una pausa, buscando mis ojos. Me encantaría ser parte de tu vida, de verdad, pero solo si tú estás lista para eso. Sus palabras eran sinceras, sin adornos ni expectativas, solo honestidad pura. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que sentía, y entonces me di cuenta. No había miedo, solo había una calma que no había sentido en mucho tiempo. Alejandro, dije dando un paso hacia él. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que contigo quiero averiguarlo. Su sonrisa fue todo lo que necesitaba. No hubo un beso dramático bajo las estrellas ni declaraciones de amor grandilocuentes, solo un apretón de mano, una promesa silenciosa de que lo mejor estaba por venir. Esa noche, al regresar a casa, Gordon me estaba esperando en la sala, una ceja levantada. ¿Y bien?, preguntó, con una sonrisa traviesa. Me reí, sacudiendo la cabeza. Eres imposible, pero en el fondo, sabía que este era solo el comienzo de algo nuevo, algo real, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía completa. La mañana amaneció tranquila, con una luz suave entrando por las cortinas de la sala. El aire tenía ese aroma fresco de comienzos, el tipo de olor que asociamos con los cambios que, aunque pequeños, marcan una diferencia profunda. Me quedé unos minutos en la cama, escuchando los sonidos familiares de la casa, el ruido suave de Gordon moviéndose en su habitación, el canto lejano de los pájaros en el jardín. Era paz, no la paz que uno encuentra en la ausencia de problemas, sino la que se construye después de sobrevivir a la tormenta. Bajé las escaleras y encontré a Gordon en la cocina, preparando el desayuno. Ya no era el niño que solía necesitar mi ayuda para todo. Ahora se movía con confianza, sabiendo que tenía un lugar seguro donde crecer. Buenos días, mamá, saludó, sin dejar de batir la mezcla para panqueques. Buenos días, chef, respondí con una sonrisa tomando asiento en la mesa. Nos sentamos juntos a desayunar, disfrutando de la rutina sencilla que habíamos creado. Después de todo lo que habíamos pasado, esos momentos cotidianos eran los que más valoraba. Más tarde, salimos juntos al parque. Gordon quería mostrarme un lugar donde solíamos ir cuando él era más pequeño, un rincón escondido detrás de los árboles, cerca del lago. Caminamos en silencio, disfrutando de la compañía del otro, sin necesidad de llenar el aire con palabras innecesarias. Cuando llegamos al lugar, me sorprendió ver a Alejandro esperándonos. Gordon me había dicho que quería salir solo conmigo, pero ahora entendía que había planeado esto. Alejandro se acercó con una sonrisa, saludando a Gordon primero, antes de mirarme. Espero no estar interrumpiendo, dijo, aunque su sonrisa sugería que sabía exactamente que no lo hacía. Para nada, respondí, sintiendo un calor familiar en el pecho. Nos sentamos en el césped, mirando el agua brillar bajo el sol. Gordon comenzó a lanzar piedras al lago, dejando que nosotras tuviéramos un momento para hablar. Alejandro me miró, su expresión serena. Nunca imaginé encontrar a alguien como tú en este punto de mi vida, dijo suavemente, pero me alegra que estemos aquí ahora. Tomé su mano, entrelazando nuestros dedos. Yo tampoco lo imaginé, pero no cambiaría nada de lo que pasé si eso me trajo hasta este momento. Nos quedamos allí un rato, en silencio, observando cómo Gordon jugaba. Había una paz en ese momento, una sensación de que, finalmente, las piezas encajaban. No era la vida perfecta que alguna vez imaginé, pero era mi vida, y eso la hacía perfecta a su manera. Cuando el sol comenzó a ponerse, recogimos nuestras cosas y caminamos de regreso a casa. Gordon iba unos pasos adelante, hablando emocionado sobre sus planes para el próximo fin de semana. Alejandro y yo lo seguimos, nuestras manos aún entrelazadas. Al llegar a casa, me detuve un momento en la puerta, mirando el lugar que alguna vez había sido un recordatorio constante de traición y dolor. Ahora, era un símbolo de superación y amor. Miré a Alejandro, luego a Gordon, y supe que no importaba lo que el futuro nos deparara. Habíamos enfrentado lo peor y salido más fuerte. Y ahora, estábamos listos para lo que viniera. Entré en la casa, dejando la puerta abierta detrás de mí, no solo para dejar pasar la luz del atardecer, sino como símbolo de que mi corazón, finalmente, estaba abierto al futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos contenidos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo más historias. Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas sobre esta narrativa y cómo te hizo sentir. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo video.